Porque somos testigos del presente. Abramos los ojos y descubramos el mundo que nos rodea, porque la curiosidad es la llave del conocimiento. Crónicas de nuestro tiempo. Francisco Cabeza de Vaca asumió la gubernatura de Tamaulipas el 12 de octubre de 2016, aprovechando 86 años de hastío priista de la población y con la promesa de erradicar la violencia y la corrupción en ese estado. El experimentado político y empresario había cimentado una mediática campaña con el lema "Ni me doblo ni me vendo", sacando rédito del asesinato del priista Rodolfo Torre Cantú, ocurrido 10 años atrás. Sonriente, Cabeza de Vaca tomó protesta ante el Congreso tamaulipeco en presencia de la cúpula panista, entre la que se encontraban el expresidente Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala. Prometiendo mayor seguridad, desarrollo y combate al crimen organizado que había asesinado a Torres Cantú. El pupilo de la organización Amigos de Fox, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, había logrado arrancarle el dominio al PRI tras varios intentos fallidos. Pero poco se imaginaba el militante blanquiazul que la ceremonia de protesta le duraría más que la impunidad. Para 2016, Cabeza de Vaca ya había desfilado por un buen número de cargos, entre ellos el de alcalde de Reynosa, diputado federal, coordinador de la organización Amigos de Fox AC en la zona norte de Tamaulipas, consejero nacional del PAN y enlace de campaña entre los presidentes municipales y el abanderado presidencial panista de 2006. Su carrera, construida en las filas del partido blanquiazul, no era exclusivamente política. Él mismo se describía como vendedor de chamoy y dueño de Productos Chamoyada S.A. de Cebe, una empresa cuya sede era una casa de la calle Jaime Nuno, número 1815, en Los Cavazos, que hoy luce desvencijada y desolada como si nunca nadie la hubiese habitado. Desde ese predio abandonado, Cabeza de Vaca decía presidir una empresa dedicada a la venta de chamoy y otros alimentos. Pero contrario a ello, tiempo después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalaba que la empresa de chamoy no era más que una de las muchas fachadas que Cabeza de Vaca utilizó para lavar recursos de procedencia ilícita. Productora rural y agropecuaria regional e incluso una operadora energética llamada Energisa Wind habría servido para que Cabeza de Vaca consiguiera onerosos contratos gubernamentales y desde ahí triangulara más de 60 millones de pesos que más tarde fueron utilizados para comprar 28 propiedades de lujo en Ciudad de México, Tamaulipas y Texas. Las propiedades no tardaron en levantar sospechas al interior de la Unidad de Inteligencia Financiera que compartió los movimientos con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ahí, la red de control de delitos financieros detectó que el origen del dinero con el que se compraron los inmuebles en Texas no se sustentaba y tampoco correspondía con las declaraciones fiscales que Cabeza de Vaca había presentado a lo largo de 23 años y que le habían generado ingresos por 23 millones de pesos. Sin embargo, solo las propiedades alcanzaban la increíble y estratosférica cantidad de 60 millones de pesos. Las lujosas propiedades estaban registradas a nombre del exgobernador Francisco Cabeza de Vaca y sus hermanos José Manuel e Ismael Cabeza de Vaca. De hecho, este último ayudó a Francisco a registrarse la contienda interna del PAN hacia la candidatura presidencial de cara a 2024. A pocos meses de concluir su mandato, las artimañas del carismático panista saldrían a la luz como cascada de agua sin freno
y serían sus propios cómplices quienes habrían de delatarlo. El propio Emilio Lozoya sería quien reveló que Cabeza de Vaca habría sido parte de una cúpula política que recibió sobornos de Odebrecht a cambio de votar a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Aunque Cabeza de Vaca acusó a Lozoya por su parte de ser un ampón y un mentiroso, la Fiscalía General de la República tomó el testimonio como una de las primeras pruebas para solicitar el desafuero del entonces gobernador tamaulipeco, que movió todos sus recursos e incluso el semáforo epidemiológico de la entidad para blindarse y evitar a toda costa a la justicia. Las acusaciones y pruebas contra Francisco Cabeza de Vaca, sin embargo, fueron en aumento. Los hechos contundentes e inalterables dejaban ver algo. La trayectoria política y empresarial de Cabeza de Vaca estaba marcada por el desvío de recursos. El primero, a la sombra de la organización Amigos de Fox, que era una asociación civil creada en 1998 por un grupo de empresarios de FEMSA, y desde ahí se dieron a la tarea de impulsar la presidencia de Vicente Fox. En su momento, eso fue denunciado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por financiamiento ilícito de campañas. Pero la amistad de los panistas trascendería la organización Amigos de Fox. El exgobernador tamaulipeco era cercano a Fernando, Manuel y Jorge Briviesca, hijastros de Vicente Fox, y todo parece indicar que su amistad también se producía en el terreno de los negocios ilícitos. En 2014, el ejército mexicano localizó una toma clandestina de combustible en un ducto de Pemex que estaba a unos metros del rancho de Fox en San Francisco del Rincón, en Guanajuato. Una línea de investigación en torno a Cabeza de Vaca realizada por la Fiscalía General de la República en 2021 señala que el tamaulipeco tuvo intenciones de sumarse al negocio del huachicol en Guanajuato, aprovechando sus presuntos nexos con el cártel de Santa Rosa de Lima y su amistad con los hijastros de Vicente Fox. Luego de que el medio MX revelara la investigación de la FGR, Vicente Fox salió en defensa de Cabeza de Vaca a través de Twitter, negando los delitos y defendiendo al exgobernador. A la investigación por robo de combustible se sumó una más de la Unidad de Inteligencia Financiera en el expediente abierto por la CEIDO, donde se señalaba la triangulación de recursos de procedencia ilícita. La investigación apuntaba hacia la compañía productora rural y agropecuaria regional SADCB, desde donde la familia de Cabeza de Vaca lavaría los recursos del huachicol. Tras un debate de 6 horas en abril de 2021, la Cámara de Diputados aprobó un juicio de desafuero contra Francisco Javier Cabeza de Vaca por un daño de 6.511.000 pesos al fisco federal. Por si fuera poco, Francisco debía enfrentar acusaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada. Pero el Congreso local de Tamaulipas, de mayoría panista, interpuso una demanda para frenar el desafuero, argumentando que el Congreso de la Unión había violado sus competencias. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la declaración de procedencia. La Corte consideró que la UIF y los agentes del Ministerio Público habían presentado pruebas consistentes de los delitos que se imputaron al gobernador. Entre ellas, 6 testimonios, auditorías, una declaración de situación patrimonial de 2019 presentada en mayo de 2020 y reportes periciales, además de un dictamen contable realizado en enero de 2021. Sin embargo, la Suprema Corte invalidó la orden de aprehensión solicitada por la FGR, argumentando que al momento Cabeza de Vaca contaba con inmunidad. La discrepancia
entre la Cámara de Diputados, que estaba a favor del desafuero de Cabeza de Vaca, y el Congreso de Tamaulipas, que se opuso, permitió que el panista culminara su mandato impune y en la sombra.